Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos encontramos en el nacimiento de la muy transitada Quinta Avenida, en el reparto residencial Miramar. A mis espaldas se encuentra una casa imposible de no mirar, la famosa Casa de las Tejas Verdes, muy peculiar por su diseño y color. Hoy se las estaré mostrando y trataremos de descubrir todo lo que esconde. En este house tour no estaré solo, estaré acompañado de mi buen amigo Manu Salazar. Su cara puede ser que te parezca conocida, sí, es el mismo así, que sale en la serie Calendario. Pero bueno, más adelante estaremos conversando un poco acerca de su carrera profesional y eso. Ahora vamos a la casa. ¿Estás listo? Esta bella mansión, conocida como la Casa de las Tejas Verdes o Casa Verde, ubicada en la esquina de Quinta Avenida y las cuadras 2 y 4 en el reparto Miramar, cerca del reloj de Quinta Avenida, la Fuente de las Américas y a la salida del túnel de Calzada. Llegamos a esta bella propiedad, que fue construida en el año 1926. El 10 de febrero se le concedió la licencia de fábricas y el día 26 de noviembre Jorge Luis Echarte Mazorra, arquitecto director de las obras, 10 meses después la declaró terminada y solicitó su habitabilidad. Su construcción se basó en ladrillos, concreto, tejas americanas, piso de mármol y está distribuida en 3 plantas, un sótano con garaje para 4 autos. También posee portal de frente y costado, sala, recibidor, salones, comedor, 5 cuartos, 4 baños y un amplio jardín, además de contar con ventanas abuhardilladas y torrecillas en forma de cono. Esta es una de las construcciones más famosas del patrimonio habanero. Proveniente del historicismo alemán, es uno de los escasos ejemplos del estilo renacentista alemán. Única en la ciudad y como toda casa vieja que se respete, tiene sus buenos relatos y mitos. Numerosas leyendas rodean la historia de este inmueble, dotándola de un hálito de misterio muy atractivo. Pero la realidad es la siguiente. Los primeros dueños de la Casa de las Tejas Verdes fueron el señor Alberto de Armas Cocó, quien tenía muy buena posición económica ya que era mayordomo del Palacio Presidencial durante los 2 periodos del mandato en que gobernó el general Mario García Menocal. De Armas residió en la vivienda junto a su esposa Concepción Fernández Ramírez y sus hijos hasta 1943, que decían mudarse a Europa. La mansión la adquirió por 60,000 pesos la compañía de inversiones Yarpe S.A., que la vendió a su vez en noviembre del mismo año por 50,000 pesos a la señora Manuela para dársela como regalo de 20 años a su hija Luisa Catalina, una joven conocida por su singular belleza, nacida en Barcelona el 25 de noviembre de 1922, pero nacionalizada cubana, proveniente de una acaudalada familia. Una vez entramos a esta importante mansión, podemos apreciar todos los detalles y obras presentes. Así se veía esta área hace casi 30 años atrás. Luisa se casó con el abogado y escritor Mario Cabrera. La pareja tuvo 3 hijos, Mario Andrés, Ricardo y Regina. En noviembre de 1959, Luisa, Mario y los niños viajan a los Estados Unidos a fin de pasar las vacaciones en su casa de Miami. Pero el mismo día de la llegada a Florida, Mario, de 47 años de edad, murió a causa de un infarto cardíaco masivo. Luisa, desesperada, deja a los niños en Miami, cuidado de una tía paterna, y regresa a La Habana con el cadáver para poner a su nombre las propiedades del esposo. Esperaba regresar a buscar a los niños, pero no pudo hacerlo porque las relaciones entre Washington y La Habana se hacían cada vez más tensas, los lazos entre los 2 países se rompen y Luisa nunca más pudo reunirse con sus hijos porque viajar se le hizo muy difícil y se dificultaron igualmente el correo y las comunicaciones telefónicas. Este gran piano es una réplica al original que tuvo la casa, como casi todos los muebles y cuadros que simbolizan la imagen de una mujer que al parecer es Luisa Catalina Rodríguez. El piso de mármol, la carpintería y la herrería son los originales de la propiedad. Estos pasaron por un minucioso proceso de restauración. También se respetó en el interior casi todos los detalles de la distribución original de cada salón.
De este modo, la rehabilitación del inmueble supuso la comunión entre lo heredado y lo moderno. Por un lado, se repusieron y restauraron los elementos existentes, como los numerosos detalles ornamentales de yeso en paredes y techos, y por otro, se aplicaron criterios de diseño contemporáneos en cuanto a climatización, detención de incendios y de intrusos. Llegamos al comedor, con un mobiliario típico de la época, como este aguamanil, que es como un bebedero. Los adornos son réplicas, pero tratan de simular a los originales. Continuando con la historia, uno de los pocos amigos que le quedaron a Luisa fue el oftalmólogo Pedro Echevarría, que al verla sola comenzó a atenderla llevándole dinero, viandas, frutas y vegetales de la finca que él poseía. Luisa era todavía a finales de los años 60 una mujer hermosa y perfectamente encamable. Al tiempo se enamoraron y se casaron, algo imperdonable para la familia del norte. Luego de un tiempo, el matrimonio se divorcia y vuelve a quedar sola en aquella mansión. Solamente su hija Regina le escribió alguna que otra vez y fue por ella que se enteró del nacimiento de sus nietos. Los hijos varones, eso sí, nunca le escribieron. A un amigo sacerdote que viajó a Panamá, Luisa le encomendó que desde allí llamara a sus hijos por teléfono y le trajera noticias. El cura cumplió el encargo y recibió una respuesta descorazonadora. Le pidieron que le dijera a su madre que nunca volviera a molestarlos. Pero en los años 70 aparece Marisabel, a quien ella quiso como una verdadera sobrina, una joven alta, gorda e inteligente, viene a acompañarla durante varios años. Ambas compartían gustos afines, amaban los libros, estudiaban idiomas y dicen que vivían rodeadas de sus perros. Tenían hábitos de vida un tanto diferentes, por las noches hacían fiestas y tertulias e invitaban amigos y no se levantaban hasta después de las 2 de la tarde. Para ellas, las horas estaban invertidas. Dormían durante el día y por la noche desarrollaban su vida dentro de la mansión. Principalmente en esta área de la cocina por ser una de las más amplias de la casa, con una puerta con salida a la terraza. Esta escalera de caracol es la columna vertebral de la residencia, va desde el garaje hasta el ático. Una de las pocas piezas originales de la casa como mueble que se conservan son este vertedero. Mientras subimos por estas escaleras hasta la segunda planta, te cuento que Luisa cultivaba violetas africanas y le gustaban los bonsáis. Vivía para sus perros, tocaba el piano en horas de la madrugada, lo que añade cierto tono siniestro o fantasmagórico a la vida nocturna en la mansión, ya de por sí considerada la casona misteriosa. Sin dinero, resultaba imposible para Luisa ocuparse del mantenimiento de la casa. Las primeras tejas verdes zafadas provocaron el deterioro gradual del maderamen del techo, que al dejar pasar el agua comenzó a hundirse. La humedad se ocupó de dañar considerablemente todo el interior de la morada. Este es el cuarto principal, pero a la propietaria no le gustaba porque era muy claro, entraba mucha luz en las mañanas por las ventanas. Cada dormitorio cuenta con un closet y un baño muy amplio. Las autoridades habaneras le propusieron en múltiples ocasiones un cambio de casa con el fin de ocuparse de la restauración. Luisa revisó numerosas viviendas en Miramar y El Vedado, pero nunca encontró una que reuniera todas sus exigencias. En realidad, nunca quiso salir de allí. Se decía que se negaba a hacerlo porque en el sótano o en una falsa pared, su familia ocultó un tesoro del que ella era dueña y que en cualquier momento podía recuperar. Nunca hubo tal cosa, hasta donde se sabe, y esa fortuna oculta es una de las tantas leyendas que se mueven en torno a esta mansión, como la que deambulaban fantasmas. No podemos afirmar si existen, pero algo sí es seguro: hoy todos, hasta los fantasmas, admiramos la restauración de una de las más bellas edificaciones de La Habana. Luisa fue feliz en compañía de sus sobrinos. Los de Oriente pasaban en la casa a ver de sus vacaciones en La Habana. Allí unos se iban y otros nuevos se incorporaban. Así transcurría la vida en la casa de Miramar hasta que ella comenzó a padecer de un cáncer de pulmón que le provocó la muerte el 11 de junio de 1999. Por estas escaleras subimos hacia la tercera y última planta, usada por el personal de servicio en aquel entonces. Aquí se encontraban sus dormitorios. Una vez se restaura, se decide hacer estos dos salones de conferencia que por su diseño representan de alguna manera el arte moderno, como estas sillas Basilis pertenecientes al movimiento Dana House. Actualmente esto es un centro sociocultural que fomenta la arquitectura, el urbanismo y el diseño interior.
Por otra parte, Marisabel, su sobrina, falleció el 11 de enero del año siguiente a la edad de 49 años a causa de un infarto. Al no tener descendencia y nadie con posibilidades legales de heredar, el inmueble quedó vacío por un tiempo hasta que unos sobrinos de Oriente aparecen y viven en la casa. Estos vendieron casi todos los muebles y objetos de valor que quedaron. Bueno, esta casa se queda de dueño, y se quedan aquí unas personas que son parientes de Marisabel, que con todo su trabajo que se fueron, que yo digo que no querían que la casa, y lo que querían que le dieran una casa. En esta casa no quedó nada. Esas personas vandalizaron la casa. Les digo porque Luisa, yo digo que Luisa vandalizó la casa, se las voy a mostrar unas fotos que tomó un fotoreportero canadiense en el año 98, un año antes que ella falleciera. Ella le permitió entrar a la casa, le hace un reportaje, tiene nombre, tiene unos versos que se llama La muerte de una casa, donde él retrata la casa. Y se ve la casa destruida, pero están las cosas. No, para hacer muebles, están. Llegaban aquí y no había nada. Los vecinos nos han contado, ¿no? Que aquí la gente no se vendieron ellos por puro milagro, estamos hablando hasta de puertas así. Y el piano, que llegó una pasta con chapa Santiago de Cuba aquí, se la llevó. Se lo llevó. Entonces, la casa cuando se restaura, le digo, aquí no había nada, aquí todo lo que hay es imitación de lo que había en la casa. Si por esas mismas fotos de nuevo por el golpe, es que se vio el tipo de mobiliario que había en la casa y se replicó. Van a ver cuando vean las fotos, muchas cosas que la gente dice. En la restauración de la casa, en el diseño interior, participaron al final 26 artistas plásticos cubanos, que son las obras que van a ver en la casa. Todas estas obras son hechas para la casa y de alguna manera por eso todas van a tener relación con la casa y con el lugar que están ubicados. El estado de la vivienda empeoró hasta que la oficina del historiador de la ciudad de La Habana asumió su rehabilitación, a cargo de un capacitado grupo de especialistas que tenían como principal objetivo la restauración y remodelación del inmueble para su conservación. Todas las tejas son de cerámica esmaltada, las originales que aún se conservan fueron restauradas y se reprodujeron con exactitud todos los faltantes. Esta es una de las vistas que tenemos desde el balcón del último piso. En este torreón con forma de cono está la sala de navegación de internet, pero antiguamente era un cuarto de desahogo. Ahí se encontraron los moldes originales de la yesería de la casa, lo que facilitó el arreglo de muchas áreas. La Casa Verde es actualmente en este 2024 el centro promotor para la arquitectura moderna y contemporánea. Ofrece una sin igual oportunidad para conocer las características arquitectónicas y constructivas de las primeras décadas del siglo XX en Cuba y particularmente en el reparto Miramar. La casa además cumple una importante función desde el punto de vista cultural, pues en sus salones se desarrollan diversos proyectos culturales como los ciclos de conferencias y conservatorios a cargo de arquitectos, ingenieros, diseñadores e historiadores. Niña, ven acá. Niña, ven. Ponte ahí. Échate. Luisa. ¿Ya se deja hacer de todo? Luisa. Cuentan que en esta gatita vive el espíritu de la señora Luisa Catalina Rodríguez Faxas. Las áreas exteriores, que fueron revitalizadas a partir de un complejo proyecto de paisajismo, destacan por ser el primer jardín francés de la zona, ambientado con ornamentos no naturales, como obras escultóricas, entre las que está la llamada El Tulipán, del famoso escultor contemporáneo Aramis Justiz Pereira. A ver, hay una cosa que me maravilla de la arquitectura o de las donaciones que hicieron en la casa, y por ejemplo esta mesa es una escultura francesa que, si se pueden ver, tiene un toque erótico a la hora de verla de frente. Se pueden fijar de que es una vulva, una vagina, para decirlo decorosamente. Pueden ver la forma, que es uno de los atractivos que tiene la casa en esta parte del jardín. Un jardín francés que se hizo, que no pertenecía a la casa realmente, se hizo en su última restauración, que terminó en el año 2005. Se le pide permiso al Estado para adquirir estas tierras que estaba detrás de la casa y se hace este jardín francés.
Y entre los atractivos que tiene el jardín francés, además de los bancos y de aquella escultura que se encuentra en la parte superior del jardín, tenemos esta mesa, que es algo que no es natural, Sí, que sí. se viera en todas partes, pero bueno, la forma de la mesa es una de las cosas más intrigantes que tiene esta parte del jardín. Esta escultura que se ve al final simboliza a una pareja. El hombre es de color verde y la mujer rosada. No sé si en la cámara se verá el color porque está un poco claro. Bueno, Manu, hasta ahora, ¿qué te ha parecido la casa? ¿Cómo ha sido este recorrido? No sé, cuéntame tu experiencia. No, yo estoy enamorado de la casa. La casa tiene una historia profunda, pero además de tener una historia profunda, han conservado muchísimo las cosas originales de la casa, además de su arquitectura, datada de los años 1926-24. 1926, sí. Los cuartos, toda la estructura interna que tiene la casa es lo que me tiene maravillado. Realmente la oficina supo conservar bastante la historia, o sea, lo original que tiene su arquitectura para que las personas puedan venir y recorrer. Sí, se nota el arduo esfuerzo que ha hecho la oficina del historiador, principalmente el excelentísimo doctor Eusebio Leal. Wow. Voy a poner fotos de antes y después de la casa y pueden notar cómo lo bien conservada que está actualmente. Y otra cosa que me ha maravillado mucho son todas las obras que hay, todas las donaciones de escultores, pintores que han hecho, que como que le da un valor más a la casa. Incluso hay objetos que no son originales de la casa, pero que se mandaron a hacer específicamente para el adorno de algunos de sus cuartos y de sus lobbies, Sí. que están en la casa, copas, adornos en general. Es una lástima que estas fuentes o piscinas no tengan agua, no estén funcionando, porque eso le daría otro visto más a la casa. Otro vista a la casa, Vale, vamos a continuar. La escalera debe dar ahí. Este es el garaje. Algo que quiero añadir con respecto a la propiedad es que la cadena hereditaria aún está vigente, pero los hijos, al no estar en Cuba y no hubo ninguna reclamación, la casa se la adjudica el Estado, el gobierno, y pasa a manos de la oficina del historiador, donde esto la restauran y es el proceso que ustedes vieron ahora mismo. Sí, al no haber testamento no se puede dejar la casa en manos de nadie y bueno, el Estado se la adjudica. Bueno, Manu, cuéntame qué te ha parecido esta experiencia, cuéntame cómo ha sido toda la casa. No. A mí por lo menos me ha encantado, principalmente su historia. No pensé que tuviera esta historia y para qué decirte del diseño y la arquitectura. No, como ya te había dicho, la arquitectura de los años 20, de los años 30, aquí en Cuba era una maravilla. Casi todas las casas de aquella época fue por manos de grandes arquitectos que tenían unas casas sorprendentes. Y esta casa no es menos que todas las demás. Cuéntame, Manu, ¿cómo te pueden seguir los seguidores que te están viendo? ¿Cómo pueden seguirte? Sí, mi Instagram es Manu Salazar Oficial. Ya Abelito se encargará de ponerlo en la parte de baja del video. Manu Salazar Oficial. Voy a empezar a crear contenido. Voy a trabajar un poco más seguido de la mano de mi amigo Abelito con Propiedad. Y por ahí entonces nos vamos a ver. Sí, caballero, como les dije al inicio del video, él sale en la muy conocida serie Calendario. Manuel de Jesús. Aquí, y es solo Manuel, profe. Cuéntame, Manu, breve, ¿cómo fue tu experiencia en Sí, mi Calendario? personaje no es un personaje grande, pero es un personaje notable que tiene conflictos. Todavía no se han desarrollado bien todos los conflictos con mi personaje y los otros actores que están en el aula. Pero bueno, mi experiencia fue grandiosa. Fue algo que no me esperaba y la verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno, caballeros, ya saben, como siempre les digo, suscríbete, comparte si te gusta el video, dale like, déjame tu comentario si conoces esta historia sobre esta casa, qué te pareció Manu, qué te pareció yo y bueno, cuídense mucho, nos vemos Comparte. en la próxima. Bye.